Y sin más dilación, tenemos con nosotros al egregio Sebastián Bernal, audioprotesista y una institución dentro de la audiología protésica en España. He tenido la fortuna de compartir contigo en muchas ocasiones, Sebastián. Eres un apasionado de lo que haces, defiendes hasta que te convencen de lo contrario, ¿verdad? En todo lo que te metes en muchas cosas. Se jubiló ayer y van a ver cómo esa jubilación no se va a notar, al contrario, vamos a tener que estar contigo en muchas más ocasiones porque creo que es un lujo para todos. Vas a hablarnos de binauralidad y estereofonía para una correcta compatibilización acústica. Por favor, adelante, Sebastián. Vale, doy a compartir pantalla, ¿correcto? Claro que sí. Vale, lo intento, espero que salga todo bien. Siempre sale bien. Aquí lo estamos viendo todo, Sebastián. Un momentito, porque yo no lo veo bien del todo. Ahora sí, correcto. Bueno. Fantástico. Adelante, Sebastián. Vale, pues antes que nada, agradecer a todos los asistentes a este foro su paciencia y su interés. Sé que la charla que voy a dar es un poquito no amena, pero bueno, yo lo voy a intentar hacer de forma que los que están de tarde no se duerman y los que están de mañana no se vayan a tomar un café. Así que comienzo por la charla que trata, como ustedes están viendo ahí, de binauralidad y estereofonía. En principio no se asusten porque yo en un principio había dicho que iba a hablar sobre cómo solucionar el problema de oír y no entender en los entornos ruidosos. Y ahora están viendo ustedes esto aquí de binauralidad y estereofonía, y no se preocupen porque para llegar precisamente a poder solucionar ese problema de oír y no entender, tenemos que comenzar precisamente por la binauralidad y la estereofonía. Yo creo que se confunde con bastante frecuencia estos dos términos, esta terminología de binauralidad y estereofonía, se confunden con bastante frecuencia. Y creo que se confunde con frecuencia porque creemos que cuando hemos hecho una adaptación binaural, creemos que estamos haciendo una adaptación óptima. Y nada más lejos de la realidad, porque hay distintos tipos de binauralidad, como es la binauralidad monótica, la binauralidad dicótica, la diótica y la estereofónica. Y nos han hablado mucho de las bondades de la binauralidad, es decir, de que la binauralidad mejora la inteligibilidad en ambientes ruidosos, que localiza mejor la fuente sonora, de que tiene la sumación interaural, pero bueno, ninguna de ellas va a tener todas estas bondades, excepto la binauralidad estereofónica. Es decir, para que exista estereofonía, tiene que haber binauralidad. Pero habiendo binauralidad no quiere decir que exista estereofonía. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la compatibilización acústica. Vean ustedes que yo he puesto ahí también compatibilización acústica y no he puesto adaptación protésica. ¿Por qué utilizo también la terminología de compatibilización acústica? Yo creo que, como decía mi gran amiga, la doctora Maribel Bartolomé, que decía que ya era hora de que los audiólogos empezáramos a llamar a las cosas por su nombre. Y yo creo que en la era en la que estamos, de decir adaptación protésica no se corresponde con las funciones que tenemos los audiólogos. Nosotros no hacemos adaptaciones protésicas. Nosotros lo que hacemos es compatibilizar las características físico-acústicas de una pérdida auditiva con las características electroacústicas de una prótesis. Cuando esos dos elementos están compatibilizados entre sí, es entonces cuando el organismo se va a adaptar a oír de forma distinta. Yo esto lo he asimilado teniendo en cuenta la teoría de Darwin, que Darwin dice que no son las cosas ni las situaciones las que se adaptan al organismo, sino que es el organismo el que se adapta a las nuevas situaciones. Obviamente es el órgano del oído el que se va a adaptar a las nuevas situaciones y a las nuevas sensaciones auditivas, pero para ello tiene que tener una correcta compatibilización acústica. Si no existe una correcta compatibilización acústica, difícilmente el individuo, el órgano del oído, se va a poder adaptar a oír de forma correcta. Hecho este preámbulo, paso a la siguiente y así vamos a entrar de lleno en el tema. He puesto ahí oír y no entender en entornos ruidosos, el eterno problema. Pongo ahí el eterno problema
porque en los 28 años que yo llevo dentro de la audiología, siempre he estado escuchando desde el principio este gran problema de decir oigo pero no entiendo. Y yo no sé si ustedes se han percatado de una cosa, y es que los que te dicen oigo pero no entiendo son aquellas personas hipoacúsicas que no son usuarios de audífonos. Los que no son usuarios de audífonos dicen yo es que oigo pero no entiendo. No te dicen yo no entiendo porque hay ruido, no. Te dicen oigo pero no entiendo y vengo a ponerme unos audífonos porque no entiendo, o sea, oigo pero no entiendo. Y curiosamente, cuando a estas personas le hemos puesto unos audífonos, es entonces cuando dice no entiendo porque tengo ruido. Es decir, introduce ya el término ruido cuando se le han puesto los audífonos. Antes que no tenía los audífonos, no decían no oigo porque tengo ruido, sino decían oigo pero no entiendo. Y a veces incluso le preguntaban, ¿a ustedes molestan los ruidos? Y no, yo los ruidos ni los oigo, porque claro, era tanto la pena que dicen ni los oigo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Tengo que decir también que los problemas de inteligibilidad vienen por distintas causas. Entre ellas podemos tener las hipoacusias, y sabemos que hay hipoacusias que cursan con problemas de inteligibilidad que no se van a solucionar con audífonos. O sea, son hipoacusias que per se ya cursan con ese problema de inteligibilidad. Por otro lado, sabemos que los audífonos, si no están bien ajustados, van a dar también problemas de inteligibilidad. Y, por otro lado, tenemos el ruido, que si el ruido es excesivo, también va a dar problemas de inteligibilidad. Por lo tanto, a la hora de adaptar unas prótesis, a la hora de hacer una compatibilización acústica, tendremos que tener en cuenta si la falta de inteligibilidad viene por ser causa de la propia hipoacusia, viene por ser un mal ajuste de los audífonos, o viene por si efectivamente hay un exceso de ruido. Todo ello va a provocar, como ya digo, un déficit de inteligibilidad. En cuanto a la hipoacusia, como ya he dicho, sabemos que existen patologías a nivel coclear, retrococlear, central y cortical que cursan con problemas de inteligibilidad por sí mismas. Este tipo de falta de inteligibilidad o problemas de inteligibilidad como consecuencia de la patología difícilmente se van a poder solucionar con audífonos. Difícilmente se van a poder solucionar con audífonos. Por otro lado, tenemos las hipoacusias binaurales, y vamos a ver cómo hay hipoacusias binaurales que cursan con problemas de inteligibilidad, y hay otras hipoacusias binaurales que no cursan con problemas de inteligibilidad. Y por otro lado tenemos las hipoacusias monourales que cursan con un deterioro de inteligibilidad en mayor o menor grado. Curiosamente, las hipoacusias monourales, todas van a tener problemas de inteligibilidad en mayor o menor grado. Y si ustedes se dan cuenta, la hipoacusia monaural es una hipoacusia asimétrica, es decir, que es la hipoacusia asimétrica por antonomasia. ¿Qué ocurre con las hipoacusias binaurales? Que unas cursan con problemas de inteligibilidad y otras no. Pues precisamente porque las hipoacusias binaurales que no cursan con problemas de inteligibilidad son porque son simétricas, mientras que las asimétricas sí dan todas problemas de inteligibilidad. Por lo tanto, ya tenemos que tener en cuenta que una cosa importante a la hora de valorar la falta de inteligibilidad es la asimetría interaural de la audición. En cuanto a los audífonos, obviamente una incorrecta programación de los audífonos. Yo recuerdo cuando programábamos los audífonos a ojímetro, es decir, teníamos que estar mirando con un monóculo los trimers de una prótesis para saber si estaban puestos en el número 1, en el número 2 o en el número 3 de la ganancia. Y entonces aquello lo hacíamos, como ya digo, a ojímetro. Cuando llegaron las prótesis programables y las prótesis digitales, vimos el cielo abierto porque podríamos ajustar la ganancia mucho más efectivamente. A pesar de ello y a pesar de las prótesis digitales, las prótesis no están bien, no se programan correctamente. Y cuando no se programan correctamente, difícilmente va a haber una correcta compatibilización de la pérdida auditiva con las características electroacústicas de la prótesis. Cuando eso no está bien compatibilizado, obviamente las prótesis no están bien ajustadas, no están correctamente graduadas, y entonces vamos a tener un déficit de inteligibilidad verbal. Y en cuanto al ruido, decir que todos los autores, por lo menos los que yo he leído,
coinciden en que el ruido es la causa general del deterioro de la inteligibilidad en los usuarios de audífonos. Casi todos coinciden en eso, en que el ruido es el problema y que causa la falta de inteligibilidad en ambientes ruidosos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello. ¿Qué se ha hecho para solucionar el problema? Pues bien, como resulta que casi todos los autores coinciden en que el problema de la falta de inteligibilidad es el ruido, los fabricantes de prótesis nos han facilitado herramientas potentes para poder solucionar ese problema, como son los reductores de ruido, como son los micrófonos direccionales, como son los micrófonos duales, como es la ganancia en entornos ruidosos, etcétera, etcétera. Es decir, nos han dotado de herramientas a los audiólogos para poder nosotros manejarla y poder solucionar el problema. Por otro lado, los expertos nos han dicho que la compatibilización acústica binaural siempre mejora a la monaural. Por lo tanto, nosotros los audiólogos nos hemos afanado en poner y hacer compatibilizaciones binaurales y hemos aplicado las herramientas que nos daban los fabricantes aplicando todas las características acústicas automáticas que tiene la prótesis. Pero curiosamente, después de aplicar esto y de hacer las adaptaciones binaurales, los pacientes seguían teniendo problemas de inteligibilidad en ruido. Te llegaban y te decían, sigo teniendo problemas. Cuando esto ocurría, es decir, si poníamos las prótesis binaurales y aplicábamos todas las características acústicas de la prótesis y veíamos que el paciente no mejoraba, ¿qué le decíamos entonces al paciente? Pues tiene usted que hacer rehabilitación. Y veíamos cómo estos pacientes que hacían rehabilitación, aquellas sesiones que el logopeda quería que eran necesarias, pero después de ello nos venían y decían, no he mejorado lo suficiente. He mejorado un poquito, pero sigo teniendo problemas de inteligibilidad. Cuando resulta que aplicando las prestaciones acústicas, así poniendo audífonos binauralmente, haciendo rehabilitación auditiva, el problema no se soluciona, es decir, sigue habiendo el problema de inteligibilidad en ambientes ruidosos. ¿Qué es lo que hacíamos entonces? Y ojo a lo que voy a decir, ojo a lo que voy a decir. Entonces le decíamos, es que tiene usted que acostumbrarse, es que tiene usted que adaptarse. Ojo, ¿no hacíamos nosotros las adaptaciones protésicas? ¿Cómo es que ahora le tenemos que decir al paciente, tiene usted que adaptarse? No concuerdo. ¿Por qué le decimos al paciente, tiene usted que adaptarse? Porque no hemos hecho una compatibilización correcta. Y entonces ya no tenemos otro argumento que decirle, tiene usted que adaptarse a las prótesis. Y obviamente se podrá adaptar si las prótesis están bien reguladas, si están bien ajustadas. Pero si las prótesis no están bien ajustadas ni bien reguladas, difícilmente se va a poder adaptar a oír de una forma distinta. ¿Por qué entonces no se soluciona el problema de la inteligibilidad verbal en presencia de ruido? ¿Qué es lo que está pasando? Algo ocurre cuando ese problema no se soluciona tan fácilmente. Como ya les he dicho antes, casi todos los autores dicen que el ruido es el culpable. Yo he traído aquí dos ejemplos, y el último, el que ha hecho la doctora Marrero con su equipo, que lo he traído porque para mí es el más reciente, es de los últimos que he leído, pero ven ustedes cómo coincide con casi todos los autores de que el ruido, y dice la doctora Marrero, este trabajo que ha hecho la doctora Marrero es para el PIS, el programa infantil FONA, para dotar a los audiólogos de herramientas para poder evaluar la inteligibilidad en presencia de ruido. Es bastante interesante y yo lo estoy utilizando últimamente. Y dice, pero sí que dice la doctora Marrero que el ruido es especialmente perjudicial para las personas que sufren pérdida auditiva y que magnifican su efecto en respecto a los normoyentes. Yo difiero de esto y ahora explicaré el porqué y espero poderlo explicar con claridad. También Tilman y Chan en el año 1970 demuestran que pacientes con pérdida auditiva precisan de una relación señal-ruido de 13 decibelios cuando el normoyente solamente necesita entre 5 y 10. Yo también difiero de esto. Es decir, el normoyente y el hipofúsico necesitan la misma relación señal-ruido en cuanto a la inteligibilidad verbal. Y ahora lo veremos también. Esto que están viendo ustedes aquí es precisamente el gráfico que nos ha brindado el estudio que ha hecho la doctora Marrero para el PIB y creo que muchos de ustedes viéndolo ya pueden saber lo que es, pero voy a intentar explicar algo. Esta curva que ustedes están viendo aquí, esta curva de color lila,
indica que es la curva que está hecha, o sea, de patrón de los normoyentes. Esta prueba está hecha por una intensidad de 60 decibelios para la señal. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que cuando estamos dando las palabras a una intensidad de 100 decibelios y el ruido lo ponemos a 30, es decir, por una relación señal-ruido de 30, el normoyente tiene una inteligibilidad del 100%. Pero ¿qué ocurre si aumentamos el ruido? Y en vez de 30 decibelios el ruido lo ponemos en 40, perdón, disminuimos a 20, el ruido que está a 30 lo disminuimos y lo ponemos a 20. Sigue entendiendo el 100%. Si aumentamos el ruido que antes estaba a 130, perdón, 40 y ahora 50, aumentamos el ruido, sigue entendiendo el 100%. Y si aumentamos el ruido ahora en vez de 50, lo ponemos exactamente igual que la palabra, el ruido a una intensidad de 60 y la palabra a una intensidad de 60, resulta que fíjense ustedes que ya solamente entiende un 70%. Y si aumentamos el ruido y ponemos el ruido en 70 decibelios y la palabra en 100, resulta que el normoyente ya no entiende absolutamente nada. Ante esto yo quisiera hacer una pregunta. Fíjense ustedes que aquí hemos puesto el ruido 10 decibelios por encima de la palabra, es decir, la palabra está en 60 decibelios y el ruido en 70. Al poner el ruido en 70, la inteligibilidad es del 0%. Si yo ahora en vez de poner el ruido en 70, lo pongo en 80 decibelios, ¿ustedes creen que la inteligibilidad va a empeorar? No, la inteligibilidad va a seguir siendo del 0%. Y si yo en vez de poner el ruido en 80 lo pongo en 90, es decir, aumento el ruido, ¿ustedes creen que la inteligibilidad va a empeorar? No, la inteligibilidad sigue siendo del 0%. Es decir, que por mucho que yo aumente el ruido, la inteligibilidad no empeora, la inteligibilidad se mantiene en el 0%. ¿Y qué ocurre si yo pongo aquí el ruido, tengo la palabra en 60 decibelios y el ruido lo tengo en 50? Que al estar el ruido 50 decibelios, perdón, en 30 decibelios más bajo, la inteligibilidad es del 100%. Pero si yo en vez de poner el ruido en 30, lo pongo en 20, ¿ustedes creen que la inteligibilidad va a mejorar? No, la inteligibilidad seguirá siendo del 100%. Y si pongo el ruido en 10 decibelios, ¿va a mejorar la inteligibilidad? No, seguirá siendo del 100%. Es decir, que por mucho que yo disminuya el ruido, la inteligibilidad no va a mejorar, la inteligibilidad seguirá siendo del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el oído humano tiene un degradante de la inteligibilidad en el tramo crítico que yo le llamo, comprendido de más a menos 10 decibelios. Es en este tramo donde la inteligibilidad decae y vean ustedes que esta es la curva típica del normoyente. Es decir, que esta curva en que decae la inteligibilidad en presencia del ruido, lejos de ser una patología, lejos de ser una cosa anómala, es totalmente una cosa normal. Es algo totalmente normal que la inteligibilidad decaiga en este tramo crítico de más o menos 10 decibelios sobre la señal de la palabra. Bien, esta es la curva del normoyente. Pero vean ustedes esta curva que está aquí, que esta es la curva, y ojo a lo que voy a decir también, que es lo que ha probado la doctora Marrero y su equipo, que esta es la curva normal de inteligibilidad de los hipoacúsicos usuarios de audífonos con una hipoacusia media severa. Es decir, que aquellas personas que tienen una hipoacusia media severa y que están utilizando audífonos, su curva de inteligibilidad normal para ellos es esta que ustedes están viendo aquí. Es decir, que decae la inteligibilidad, ven ustedes de aquí a aquí y de aquí a aquí, decae la inteligibilidad. Y entonces se dice que esto es como consecuencia del ruido. Es decir, que cuando aumentamos el ruido, la inteligibilidad decae. Si aumentamos el ruido, la inteligibilidad decae. Si aumentamos el ruido, decae. Y así hasta llegar aquí. Y esto, según dicen todos los autores, es como consecuencia del ruido. Y es a lo que yo digo que no, que esto no es consecuencia del ruido. A mí me cuesta trabajo creer que unas prótesis bien colocadas den esta curva. Me cuesta trabajo creerlo. Pero es que esto es lo que ocurre con el implante. Vean ustedes que esta curva es la normal para los implantados por una hipoacusia profunda. También me cuesta trabajo creer que un implantado, si está bien ajustado, que tenga esta curva que están aquí.
A mí este gráfico me dice solamente una cosa que yo venía diciendo desde hace mucho tiempo, y es que los audífonos dan mejor calidad que el implante. Aquí lo estamos viendo, es decir, aquí vemos cómo el audífono, la adaptación con audífonos da una mejor inteligibilidad que el implante. Yo me resisto a creerlo y digo que esto no es por culpa del ruido. Hacemos reflexiones al respecto. Hemos visto cómo esa curva está realizada en normoyentes, está realizada en niños con audífonos que tienen hipoacusia media y severa, y está realizada en niños con implante coclear con hipoacusia profunda. Lo que no nos dicen en este estudio, ni en ninguno de los que yo he leído, ni en ninguno de los que yo he estado leyendo, ninguno nos dicen, todos hacen las pruebas en niños o en adultos, con audífonos y sin audífonos, en adultos o niños que son hipoacústicos o son normoyentes, pero en ningún caso he leído si han hecho los estudios con pérdidas media y severa, pero si son simétricas o asimétricas. Nunca nos dicen, hemos hecho un estudio con niños que tienen pérdidas media simétricas o pérdida media y severa asimétrica, ¿no? Creo que todos están metidos en el mismo cajón, los simétricos y los asimétricos. Creo, porque no lo dicen, no lo sé. Lo que sí nos dicen casi todos también, todos los estudios que se han hecho y que yo he leído, nos dicen que aquellas pruebas realizadas con audífonos, que todos los audífonos e implantes proporcionan un rendimiento adecuado. Eso nos lo dicen todos. Y yo pregunto, ¿cómo o en qué se basan para poder saber que el rendimiento del audífono es adecuado? Hoy por hoy no existe ninguna prueba, ninguna objetiva, que nos digan si los audífonos dan un rendimiento adecuado. Ninguna. Objetiva, ninguna. Nos pueden decir, bueno, nos basamos, como creo que dijo también ayer la doctora, perdón que se me haya ido el nombre, que hablando de los implantes, decía que la verificación la hacían a través de las pruebas RAIN. Bueno, permítame que diga que las pruebas RAIN no nos dicen absolutamente nada sobre el rendimiento de un audífono. Absolutamente nada. Las pruebas RAIN lo único que nos están diciendo es si la prótesis está emitiendo aquella intensidad que nosotros hemos prescrito mediante una metodología prescriptiva, por supuesto, una metodología que se basa en unos datos estadísticos y estimativos. Es decir, ya empezamos mal. Ya empezamos porque la metodología que se está utilizando no son propios del paciente. Es decir, los datos no son propios del paciente, son estimativos. Y lo que nos está diciendo en las pruebas RAIN es si efectivamente la ganancia que nosotros hemos prescrito, si es la que nos está dando el audífono. Y si nos la está dando a nivel de CAE y a nivel de tímpano, pero nada más. Es decir, cuando hacemos esas pruebas nos decimos, sí, efectivamente el audífono está respondiendo y está dándome la ganancia que yo he prescrito. Totalmente de acuerdo. Pero ahora yo pregunto, esa señal que está saliendo del audífono, que llega al tímpano, que pasa a la cadena de huesecillo y llega a la cóclea, y ahí se hace una transducción hasta las vías auditivas superiores, ¿la señal que está llegando a las vías auditivas superiores es la correcta? Sabemos que la prótesis funciona correctamente porque está transmitiendo, o mejor dicho, está traduciendo la señal que nosotros, la intensidad y la ganancia que nosotros queremos. Pero esa señal que está en el tímpano es la misma que está llegando a nivel cerebral para que el individuo sea capaz de entender la palabra. No lo sabemos. Como no lo sabemos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos todo el mundo. Una vez que hemos hecho las pruebas RAIN, vemos que efectivamente cumple, le quitamos todo aquello aparataje y lo primero que hacemos es decirle, ¿cómo está oyendo usted? ¿Cómo oye usted ahora? ¿Y por qué le preguntamos cómo oye usted ahora? ¿Por qué se lo preguntamos? Porque no lo sabemos. Y como no lo sabemos, nos tenemos que fiar de lo que nos dice el paciente, es decir, de los cuestionarios de satisfacción. Tenemos que hacer unos cuestionarios de satisfacción. Y entonces nos fiamos de la satisfacción del paciente. Como dice la doctora la doctora Montserrat. La doctora Montserrat en su libro La rehabilitación del adulto sordo, dice que la prueba más fiel de que una prótesis está bien ajustada es la satisfacción del paciente. Y nada más lejos de la realidad. No es verdad.
la satisfacción del paciente no es la prueba más fiel de una prótesis que viene ajustada. Y les cuento a usted una anécdota, simplemente. Yo he tenido aquí en mi consulta un padre con su hijo. El padre de 30 y dice el hijo: Sebastián, mire usted las prótesis de mi padre, que mi padre no oye nada con las prótesis. Y dice el padre: no le haga usted caso a mi hijo, que yo lo oigo todo. ¿Cómo es posible que en una misma situación haya dos criterios distintos? El padre que está totalmente satisfecho con su prótesis y dice que oye bien, y el hijo que me está diciendo: mire usted a mi padre, que no oye nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ocurre? No tenemos pruebas objetivas para poderlo hacer. ¿Y cómo actuamos entonces? Bueno, yo creo que nos dejamos llevar un poco por nuestros intereses. Si las prótesis se las he puesto yo, le digo al hijo: tú no te preocupes, que tu padre lleva razón, se las he puesto yo y están bien puestas, además está satisfecho. Pero si las prótesis viene que se las ha puesto otro, le digo: tú tienes razón, a tu padre hay que poner otras prótesis, porque no oye. Es decir, no tenemos pruebas objetivas, para saber qué es lo que está ocurriendo hasta ahora. Vamos a ver cómo ahora sí podemos valorar esa validez de la prótesis. Para yo explicar y llegar a la conclusión de que no es el ruido el que provoca la falta de inteligibilidad, podría haber traído aquí muchas otras diapositivas, pero he querido, como tampoco tengo mucho tiempo, he querido traerme cuatro casos reales para poder explicar cómo hago yo las pruebas y cómo demuestro que efectivamente el ruido no es el culpable de la falta de inteligibilidad. Este caso que estamos viendo aquí, el primero que les presento, es de una mujer de 29 años, protesizada desde el año 1967, usuaria de audífonos binauralmente y satisfecha de sus resultados. Ojo al parche. Padece una hipoacusia neurosensorial severo profunda, binaural y simétrica. Le he puesto solamente lo que son las pruebas verbales. Obviamente, todas las demás pruebas audiométricas, interaccionétricas, etcétera, etcétera, no las voy a poner por el tiempo, pero obviamente se han hecho antes. Y como dice, como se ha dicho antes, son pruebas que están sincronizadas, y le he puesto solamente lo que son las pruebas verbales. Ven ustedes este caso de esta persona que en el oído derecho tiene una inteligibilidad del 60% a 100 decibelios, en el oído izquierdo tiene una inteligibilidad del 70% a 100 decibelios, y binauralmente, vean ustedes que también tiene un poquito más del 70% a 100 decibelios. Estas pruebas son pruebas que están hechas sin ruido y monouralmente. Son las pruebas verbales que se hacen siempre. Y obtenemos estos resultados. Bien, a mí me interesaba saber qué estaba ocurriendo ahora en los oídos, pero cuando le aplicábamos ruido. Y entonces, cuando he cogido el trabajo de la doctora Marrero, que es realmente interesante, y yo lo utilizo, y cojo las pruebas de la doctora Marrero, y entonces voy a hacer las pruebas verbales del oído derecho, pero con ruido. Y observen ustedes lo siguiente. En el oído derecho, aquí lo estamos viendo, hacemos la prueba con una señal de 100 decibelios. ¿Por qué le ponemos 100 decibelios? Porque a 100 decibelios donde tiene la máxima inteligibilidad. En 100 decibelios que entiende un 60%. Pues bien, cuando le ponemos la palabra en 100 decibelios y el ruido en 70, con una relación señal-ruido de 30, exactamente igual que al normoyente, estamos poniendo la misma proporción de la relación señal-ruido, observamos cómo entiende el 60%. Es decir, exactamente igual que sin ruido. Aquí esta prueba está hecha sin ruido y aquí está hecha con ruido, con 30 decibelios de ruido, pero con ruido. Y vemos que entiende exactamente lo mismo. Cuando aumentamos el ruido de 30 a 40, vemos que sigue entendiendo lo mismo, el 60%. Y cuando aumentamos el ruido de 40 a 50, vemos que decae aquí. Lo mismo que el normoyente, comienza a decaer. Y cuando aumentamos el ruido en 10 decibelios, vemos que también decae. Y cuando igualamos la señal con el ruido, vemos que tiene 0% de inteligibilidad. ¿Qué nos está diciendo esta prueba? Esta prueba nos está diciendo que este ruido no está afectado o no le afecta el ruido, no tiene una afectación por ruido. Sigue entendiendo exactamente igual sin ruido que con ruido, no le afecta. Ya sabemos que este ruido no está afectado este oído no está afectado por el ruido. Y lo mismo pasa con el oído izquierdo. Hacemos la prueba a 100 decibelios. ¿Por qué? Porque a 100 decibelios es donde entiende la máxima inteligibilidad. Y le ponemos una intensidad, una relación señal-ruido de 30 decibelios.
obviamente estoy poniendo ruido bisilateral. El ruido se lo pongo bisilateralmente. Y vemos cómo aquí sigue entendiendo el 70%. Cuando aumentamos el ruido de 30 a 40, vemos que se mantiene la inteligibilidad. Y si aumentamos el ruido, comienza a caer un poquito. Y aquí cuando aumentamos hasta que decae a cero. Es decir, tiene una curva exactamente igual que la tiene el normoyente. Es decir, no necesita una relación señal-ruido distinta el hipoacústico que el normoyente. En este tramo crítico de más o menos 10 decibelios es donde el hipoacústico tiene la misma problemática que el normoyente. ¿Y qué ocurre cuando lo hacemos binauralmente? Aquí estamos viendo. Esta es la curva binaural en verde, y vemos que cuando le ponemos la intensidad a 100 decibelios, porque a 100 decibelios es donde tiene la máxima inteligibilidad, le ponemos una señal de ruido de 30 decibelios y vemos que siguen entendiendo el 70%. Cuando aumentamos el ruido de 30 a 40, sigue entendiendo el 70%. Y si aumentamos el ruido, sigue entendiendo el 60%. Y aquí comienza a decaer exactamente igual que el normoyente. Esta prueba ya nos está diciendo que ni monouralmente ni binauralmente hay afectación del ruido. A esta paciente no le afecta el ruido para la inteligibilidad. ¿Qué pasa cuando le ponemos sus audífonos? Y esta es la prueba que está hecha con sus audífonos. Le pusimos los audífonos tal y como los traía ajustados, sin tocarlos para nada. Y pusimos la señal en 60 decibelios. La señal en 60 decibelios, porque bueno, a 60 decibelios es la intensidad conversacional y normal, y se supone que cuando ponemos unos audífonos debería de entender por lo menos a niveles conversacionales. Y además porque las pruebas del PIB que ha hecho la doctora Marrero están hechas a 60 decibelios para poder comparar. Entonces ponemos la señal a 60 decibelios y vean ustedes que ponemos el ruido en 30 y veamos que entiende el 60%, exactamente igual que aquí, exactamente. Es decir, pero cuando aumentamos el ruido de 30 a 40, ojo, decae. Y cuando aumentamos el ruido, ojo, que fíjense ustedes hasta dónde cae. Y cuando aumentamos el ruido aquí ya no entiende nada. Entonces yo me hice la siguiente pregunta. Si esta persona no tiene problemas con el ruido, ¿por qué cuando le pongo unos audífonos va a tener problemas con el ruido? No tiene por qué. ¿Dónde está el problema entonces? Pues está en los audífonos, no en el ruido. ¿Qué es lo que están haciendo los audífonos? Algo estarán haciendo los audífonos cuando hay esta falta de inteligibilidad que se achaca al ruido. ¿Cómo demuestro yo que efectivamente no es el ruido el que está provocando esta decadencia de inteligibilidad? Bien, yo hice entonces una compatibilización acústica binaural simétrica estereofónica, que no era una adaptación binaural como tiene esta señora. Esta señora tenía hecho una adaptación binaural, pero no sabíamos si era estereofónica, dicótica, diótica, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos una compatibilización acústica, una compatibilización acústica binaural, dicótica, estereofónica, y vean ustedes lo que ocurre. Aquí lo tienen ustedes. Resulta que cuando hacemos esta adaptación, entiende exactamente lo mismo sin audífonos que con audífonos. Aquí hay ruido y aquí hay ruido. La inteligibilidad es exactamente la misma, sin audífonos y con audífonos en presencia de ruido. Sin embargo, fíjense ustedes que aquí también había ruido y también había audífonos, pero fíjense ustedes la curva. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues estaba pasando que los audífonos habían roto la simetría binaural. Estaban ajustados solamente a nivel de tímpano y de CAE y estaban funcionando correctamente, pero la señal que estaba llegando al cerebro no era la señal correcta para tener inteligibilidad. Aquí lo que habían hecho los audífonos era romper la simetría. Cuando nosotros hemos restablecido la simetría mediante la compatibilización acústica binaural, simétrica y estereofónica, hemos conseguido que tenga una misma inteligibilidad. Aquí tenemos otro caso. Este es un paciente varón de 8 años, protetizado desde el año 2016, usuario de audífonos binauralmente, y este niño se queja de que en el patio del colegio percibe mucho ruido y se quita los audífonos. Padece hipoacusia neurosensorial moderada, severa, binaural. Bien, aquí están viendo ustedes la audiometría verbal de este niño, donde vemos que a 90 decibelios es capaz de entender el 80% con el oído izquierdo y el 90% con el oído derecho,
y el 90% binauralmente. Hicimos las pruebas con ruido, pusimos la señal en 90 decibelios. ¿Por qué 90 decibelios? Porque 90 decibelios es la intensidad en la que entiende la máxima inteligibilidad. Por lo menos, por lo tanto, lo hacemos a 60 decibelios, a 90 decibelios. Le ponemos el ruido con una relación señal-ruido de 30, es decir, lo pusimos en 60 decibelios, el ruido. Y vean ustedes que tiene la misma inteligibilidad, el 90% aquí y aquí, con ruido y sin ruido, entienden lo mismo. Cuando nosotros aumentamos el ruido de 90 a 100, ¿qué ocurre? Que se mantiene la inteligibilidad. Cuando aumentamos el ruido, se mantiene la inteligibilidad. Cuando aumentamos, aquí ya comienza a decaer, exactamente igual que el normalmente, comienza a caer. Y cuando igualamos la señal con el ruido, la inteligibilidad es del 0%. Este individuo no tiene problemas de inteligibilidad, este niño no tiene problemas de inteligibilidad en el oído derecho. Veamos en el oído izquierdo. En el oído izquierdo ponemos 90%, el 90 decibelios. ¿Por qué? Porque 90 decibelios de intensidad es la que entiende la máxima inteligibilidad. ¿Cuánto entiende? El 80%. Aquí vemos que efectivamente entiende el 80%. Hemos puesto el ruido en 60. ¿Qué pasa cuando aumentamos el ruido a 70? Que sigue manteniendo la inteligibilidad. ¿Qué pasa si aumentamos el ruido que mantiene la inteligibilidad? Y así hasta que igualamos la señal con la señal con el ruido, en el que hay cero inteligibilidad. Exactamente igual que el normoyente. Y si lo hacemos binauralmente, vean ustedes cómo efectivamente binauralmente se cumple exactamente igual. Es decir, este niño demostramos que no tiene problemas con el ruido a la hora de tener una buena inteligibilidad. Vean ustedes lo que ocurre cuando ponemos los audífonos. Le ponemos sus audífonos tal y como los traía ajustados, y vean ustedes cómo decae cuando vamos aumentando el ruido. Conforme aumentamos el ruido va decayendo. Si se fijan ustedes, esta curva que está aquí, esta curva, es la misma que nos dice la doctora Marrero que tienen los niños hipoacúsicos, hipoacusia severa y moderada. Es esta que están viendo ustedes aquí, que dicen que es la normal para los niños que utilizan audífonos. Esa curva, si ven ustedes, es exactamente esta. Es decir, este niño tenía una hipoacusia moderada severa. Esta es la curva que da con audífonos. Sin embargo, a este niño le hicimos una compatibilización acústica binaural simétrica estereofónica y ven ustedes la curva que coge. Exactamente igual, sin audífonos que con audífonos. Exactamente la misma. Aquí hay ruido, aquí hay ruido, aquí es sin audífono, aquí es con audífono. Y vean ustedes que es la misma. Aquí hay ruido, aquí hay ruido, aquí hay audífonos ajustados no simétricamente y aquí están ajustados simétrica y estereofónicamente. Por lo tanto, el problema de inteligibilidad en este niño no era el ruido. El problema de inteligibilidad era la asimetría que se le había inducido con los audífonos. Una vez que se le hizo esto, el niño se ponía sus prótesis en el patio y salía a la calle con sus prótesis sin ningún problema. Aquí tenemos otro caso. Este es un paciente varón de 83 años de edad, protetizado desde el año 2017, usuario de audífonos binauralmente, utiliza los audífonos solamente en ocasiones concretas, en ocasiones concretas, utiliza en casa y para ver la televisión, pero dice que no hace vida social con los audífonos porque no encuentra beneficio. Padece una hipoacusia neurosensorial retrococlear moderada, severa, bilbar y simétrica. Aquí lo estamos viendo, una curva simétrica alcanza el 100% de inteligibilidad a 100 decibelios. Le hacemos las pruebas con ruido y observen ustedes que la curva del hipoacúsico de esta persona hipoacúsica es exactamente la misma que la del normoyente, exactamente la misma, solo y exclusivamente que el normoyente lo alcanza a 60 decibelios y esta persona hipoacúsica lo alcanza a 100. Pero la curva de decadencia de inteligibilidad en presencia del ruido es exactamente la misma. Y lo mismo ocurre con el oído izquierdo. Y lo mismo ocurre en campo libre. Nos demuestra que esta persona no tiene problemas de inteligibilidad en presencia de ruido. Sin embargo, él se queja de que no tiene beneficios, de que tiene mucho ruido y de que no entiende. Aquí vemos efectivamente cuando le ponemos los audífonos, aquí tienen ustedes, es la curva típica que dice la doctora Marrero que tienen los que utilizan audífonos. Esta es la curva. A esta persona le hicimos una compatibilización acústica, binaural, simétrica, estereofónica, y vean ustedes la curva que sostiene. Aquí es con ruido, aquí es sin ruido, aquí es con ruido, sin audífono y con audífono. Y aquí vemos cómo
audífonos ajustados binauralmente, es una compatibilización binaural, y aquí es una compatibilización binaural simétrica estereofónica. La diferencia está aquí. Y aquí tenemos otro caso de una mujer paciente de 87 años, protetizada desde el año 2013, usuaria de audífonos monouralmente por decisión propia y mal informada por el centro auditivo especializado. Utiliza el audífono de forma continuada, pero se queja de no entender en reuniones familiares y conversaciones múltiples. No se pone otro audífono porque con el que tengo no estoy contenta. Padece hipoacusia mixta moderada, severa y profunda. Esto yo creo que fue también una mala información, puesto que si esta persona dice yo me voy a poner un audífono y si me va bien, entonces me pondré otro, yo soy de los que digo, señora, si usted se va con una prótesis y le va bien, ¿para qué se va a poner usted otro? Tendrá usted que ponerse otro si le va mal. Y eso era lo que había que haberle explicado a esta persona, que si le iba mal, tenía que ponerse otra prótesis, pero eso no se lo explicó. Y entonces esta señora dice que con una prótesis va mal, que con dos iría peor. Le hicimos la prueba, vemos ustedes que esta hipoacusia es asimétrica y vemos cómo en el oído derecho no hay problemas con ruido, en el oído izquierdo sí hay problemas con ruido, y binauralmente sí hay problemas de inteligibilidad en presencia de ruido, binauralmente. Pero ¿por qué hay aquí problemas de inteligibilidad? ¿Por culpa del ruido? No, por culpa del ruido no, por culpa de la asimetría. Esta señora tiene una hipoacusia asimétrica y la hipoacusia asimétrica es la que le está dando la falta de inteligibilidad, no el problema de ruido. Claro, con sus audífonos mejora un poquitín, pero sigue teniendo el problema de la inteligibilidad en presencia de ruido. No fuimos capaces de poner otra prótesis y de hacer una compatibilización estereofónica. Dicho esto, creo que he podido demostrar que el ruido no es el culpable de la inteligibilidad verbal en presencia de ruido, sino que es la asimetría interaural la que provoca esa mala inteligibilidad. Dicho eso, tenemos que ir tomando conciencia de una nueva concepción en el tratamiento protésico. Cuando en un principio nosotros veíamos si o buscábamos si así existía una hipoacusia, posteriormente veíamos si era de transmisión o de percepción, veíamos si era leve, media, moderada, severa o profunda, y a partir de aquí hacíamos una adaptación monoural o binaural. A hoy en día tenemos que ver si hay una hipoacusia, si es de transmisión o de percepción, si es leve, media, moderada, severa o profunda, y tenemos que fijarnos si es simétrica o asimétrica. Si la hipoacusia es simétrica, nuestra compatibilización acústica no puede romper la simetría, porque si rompemos la simetría por una mala ajuste de las prótesis, el individuo no tendrá problemas de inteligibilidad. Y si tiene una hipoacusia asimétrica, nuestra compatibilización acústica debe de ir encaminada a fomentar la simetría, a restablecer la simetría auditiva. Y si restablecemos la simetría auditiva, tendrá una mejor inteligibilidad en ambiente ruidoso. Eso es mi experiencia, eso es lo que yo estoy haciendo y he venido haciendo desde hace poco tiempo, desde que leí el trabajo de la doctora Majero. La he puesto en práctica, he tenido muchos casos. Tengo que decir que no todos los casos efectivamente son como el que les estoy enseñando. Les estoy enseñando los casos perita, como se suele decir, ¿no? Aquellos que efectivamente hay otros que no son tantos y habría que ver el porqué, pero lo que sí tengo claro, y he llegado a la conclusión de que el ruido no es exactamente el que provoca un problema de inteligibilidad en los usuarios de audífonos, sino aquellos que tienen una asimetría auditiva. Muchas gracias y espero que no se hayan dormido ustedes y bueno, quedo a su disposición o si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Lo que sí digo que no veo ahora mismo. Hola, Sebastián. Ahora, sí, ya estoy viendo. Bien. Bueno, no sé. Porque no hay que ver, solamente tienes que dejar de compartir pantalla, excepto que quieras regresar a alguna de las diapositivas, aunque... Creo que he dejado de compartir pantalla o no, no lo sé. No, mejor deja de compartir pantalla, así cuando contestes alguna pregunta se te ve completo. Bien, pues extraordinario, Sebastián. Es la segunda vez que puedo escucharte después del evento que organizaste en Sevilla en octubre del año pasado. Tú nos has hablado, o me has comentado tanto en aquel momento como después, que estás con este postulado que nos has demostrado, que estás preparando también un libro al respecto. Ya en su momento también preparaste una metodología que tú llevabas años preparando y llevando a cabo de adaptación de audífonos. Y yo también sé que también capacitas al respecto, ¿sí? Entonces también nos brindamos a que esto
se pueda también ampliar. Y voy a, si te parece, en lo que Joana regresa, que me ha dicho que tenía que hacer algo urgente. Ya estoy acá. Ah, estás aquí, Joana. Muchísimas gracias. Pues sí, tenemos algunas preguntas para Sebastián. Y voy a decir algo también. Quien ahora no quiera o no esté tan interesado en la parte, es el momento bocadillo, el momento baño, el momento así, porque vamos a continuar de una vez terminando las preguntas con los siguientes panelistas. Y por favor, Joana, adelante. Vale, Nicolás Serrano dice, mientras no se cambie el chip a los otorrinos que piden solo ABR, mientras existan neurólogos que solo hagan ABR, pues no va a cambiar esa situación respecto a la adaptación correcta en niños. Sí, Luego nos pregunta... Tiene que ver con el doctor Curcio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la envió algo tarde. Adelante. Carlos Gil dice, Sebastián, ¿qué ruido le pones y cómo lo planteas? Perdón, no he entendido. ¿Qué ruido le pones y cómo lo planteas? Bien. El ruido que yo estoy utilizando es un ruido de banda ancha. Es el ruido que estoy utilizando porque creo que es el que me coge todas las frecuencias. Y bueno, es el que utiliza también el PIB que viene en su CD, que ya viene el ruido incorporado, pero es un ruido de banda ancha. Y a mí me parece correcto utilizar ese ruido, porque ya digo, me coge toda la banda de frecuencias. Y a la intensidad que lo pongo, pues ya lo hemos visto, la relación señal-ruido de 30, es decir, si la intensidad de la señal está en 90 decibelios, el ruido lo ponemos en 30. Y a partir de ahí vamos subiendo el ruido, mantenemos la señal en 90 decibelios y subimos de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, y vamos subiendo hasta que la intensidad y la señal coinciden. Y vemos como que cuando coincide la intensidad de la señal con la intensidad del ruido, la inteligibilidad es del 0%. Y eso ocurre en el normoyente y en el hipoacústico, exactamente igual. Vale, Carlos Gil dice igual, cuando hablas de ajuste de audífonos de forma simétrica y estereofónica, exactamente cómo se hace esa maravilla. Bueno, eso indudablemente hay que hacerlo mediante pruebas estereoaudiométricas. No me puedo parar a explicar las pruebas estereoaudiométricas, pero la base de poder hacer esto correctamente es de hacer una audiometría correcta. Si la audiometría es incorrecta, difícilmente podemos hacer una compatibilización acústica estereofónica, difícilmente. Y para que la audiometría sea correcta, es como dice don Vicente, las pruebas tienen que estar sincronizadas y una nos va llevando a otra. Es decir, una audiometría tonal simple, como yo he visto que hay en ciertos sitios donde con una audiometría tonal ya son capaces de poner una prótesis. Yo me maravillo porque yo digo, yo tengo que ser idiota o tengo que ser, porque yo no soy capaz de poner una prótesis con una audiometría tonal simple. Es decir, tenemos que tener pruebas hechas y que todas estén perfectamente cotejadas y relacionadas entre sí. Cuando esa audiometría es correcta, entonces ¿cuándo podemos hacer esa compatibilización estereofónica que se hace mediante pruebas de test de equilibraje, se hace mediante pruebas de test de localización espacial del sonido y mediante test de lateralidad del sonido? Tiene su técnica, tiene su metodología, que algún día pues haremos también en algún curso y explicaremos cómo se hace. Dice Labrador, mentiras, dice Silvi Morinigo. Sebastián, ¿cómo es posible que con una hipoacusia neurosensorial moderada severa llegue al 100% de inteligibilidad? ¿Que cómo es posible? Midiéndolo. O sea, es cuestión de medir y ver qué inteligibilidad tiene. Entonces, no sé por qué exactamente no entiendo la pregunta, o es que asume que porque haya una hipoacusia moderada ya no tiene el 100% de inteligibilidad. No tiene el porqué. Vale. Labrador dice, buen día, doctor Sebastián, ¿qué opina de la prueba de audiometría de campo auditivo como método para verificar el correcto ajuste y rendimiento de un auxiliar auditivo? La prueba de... ¿Qué prueba ha dicho? De campo abierto, me imagino, Bueno, de campo libre. sí, la prueba en campo libre indudablemente es... hay que hacerla, vamos, es necesaria. Yo no trabajo sin campo libre. Además, todas las pruebas que hemos estado viendo habrán visto que le hago el ruido monouralmente en oído derecho o oído izquierdo y después lo hago binauralmente. Y binauralmente tiene que ser en campo libre. Pero obviamente, si nosotros hacemos pruebas en campo libre, tenemos que saber qué es lo que nos tiene que dar. Es decir, cuando yo hago una audiometría tonal en campo libre,
y me está saliendo 20 decibelios, audiometría tonal, yo no sé absolutamente nada. Yo no sé si eso está bien o está mal. Yo no sé si esa curva es correcta o no es correcta. Solamente sé que me está dando 20 decibelios, pero no sé si es lo correcto. Por lo tanto, tenemos que prescribir qué es lo correcto que se puede prescribir. Yo puedo saber qué es lo que va a oír una persona con audífonos en campo libre y binauralmente antes de ponerle los audífonos. Se puede saber perfectamente. Lo que pasa es que hay que tener una audiometría correcta y hay que saber calcularlo. Disculpa, Por eso he dicho Sebastián. antes, Sí, disculpa, Sebastián. sí. La pregunta va más orientada a lo que Christoph tanto propuso en Sevilla como en el foro anterior sobre la psicoacústica, es la audiometría del campo auditivo. Se refería más a este concepto. Okay. En cuanto a psicoacústica, sí. Bueno, yo creo que la psicoacústica tiene su campo también ahí, sin lugar a dudas. Pero yo utilizo, ya digo, lo que es el campo libre, porque con la audiometría en campo libre estoy midiendo binauralmente y sé lo que está ocurriendo binauralmente. No sé, no entiendo exactamente hasta dónde puedo llegar con esa pregunta. No te preocupes, no te preocupes porque yo sabes a lo que invito a ver la conferencia que nos dio Christoph Schnitzler, sí, ojalá lo diga bien, en el foro anterior. Tú conoces también perfectamente a Christoph, ¿verdad, ¿Sí? Sebastián? Y por otro lado, que posiblemente se pueda generar hasta un debate para poder juntar estas dos fórmulas. ¿Puedes continuar, Joana, si eres tan amable? En una hipoacusia asimétrica, ¿cómo buscas la simetría estereofónica? Bien. La pregunta tiene, hay que matizar su respuesta. Vamos a ver. Se dice que la audición es simétrica cuando los umbrales tonales están exactamente iguales o con una diferencia inferior a 20 decibelios. Entonces se dice que esa hipoacusia es simétrica. Yo digo que no. Puede existir dos tonales situadas en 20 decibelios, las dos, que sean exactamente iguales, sin embargo que exista una hipoacusia simétrica, por ejemplo, porque exista un requiemen en un oído y en otro no. Por lo tanto, estando las dos curvas exactamente iguales, la hipoacusia es asimétrica. Puede existir curvas asimétricas porque la dinámica auditiva de un oído es distinta a la de otro. Esas curvas, esos oídos pueden ser asimétricos, a pesar de que las curvas tonales sean simétricas. ¿Cómo se sabe que está utilizándose estereofónicamente? La estereofonía ya sabemos que es capaz de reconocer la localización espacial del sonido, sabemos que tiene que estar oyendo exactamente igual por los dos oídos, y ahí es donde están las pruebas de equilibraje, las pruebas de test de localización y las pruebas de lateralización. Y ahí vemos si efectivamente hay una estereofonía o no. Vale. Mariana Cookman dice, necesito saber cuánto dice usted que afecta el ruido normalmente en señal ruido que comprendí tiene 0% de discriminación. ¿Que cuánta intensidad de ruido? Perdón, permíteme, es que escucho mal, ¿eh? Por eso le estoy haciendo repetir y Sí, perdóneme, es pero que tu señal está... sí, sí. Tu señal yo también la escucho como intermitente. Dice, necesito saber cuánto dice usted que afecta el ruido normalmente en señal ruido 0, por lo que comprendí tiene 0% de discriminación. El ruido en el normoyente afecta en un tramo que yo le llamo el tramo crítico, que va de más menos 10 decibelios sobre la intensidad de la señal. Me explico. Si la intensidad de la señal está en 80 decibelios, la curva de decadencia de inteligibilidad del normoyente va a estar entre 90 y 70, o sea, más menos 10 decibelios. En ese tramo crítico es donde va a caer la inteligibilidad del normoyente. Y lo mismo ocurre con el hipoacúsico, solamente que el hipoacúsico, si tiene una pérdida de audición en 90 decibelios, esa curva va a estar entre los 100 y los 80, es decir, más menos 10 decibelios sobre la intensidad de la señal. En ese tramo crítico es donde afecta el ruido, tanto al normoyente como a los hipoacúsicos. Obviamente, si después hay mucho ruido, a mí me da igual. Es decir, si yo tengo la palabra en 60 decibelios y el ruido está en 70, yo voy a tener el 0% de inteligibilidad, puesto que el ruido está 10 decibelios por encima de la señal. Si yo el ruido, en vez de tenerlo en 70, lo tengo en 80, es decir, lo subo,
yo sigo teniendo la misma inteligibilidad. Y si subo el ruido, sigo teniendo la misma inteligibilidad. Es decir, yo no voy a empeorar la inteligibilidad porque el ruido aumente, sigo teniendo la misma inteligibilidad. Es cierto que cuanto más aumente el ruido, más va a afectar a las neuronas, sin lugar a dudas, y podremos tener un trauma acústico porque el ruido, sin lugar a dudas, crea sus efectos nocivos. Pero en cuanto a la inteligibilidad, por mucho que yo aumente el ruido, la inteligibilidad será la que tengo, no más. Vale. ¿Cómo se logra o no se rompe las simetrías con las prótesis? Obviamente haciendo la compatibilización acústica binaural, es decir, haciendo que las prótesis estén ajustadas de forma que tengan equilibraje, que estén totalmente equilibradas un oído con otro, que sea capaz de localizar la fuente sonora, que sea capaz de tener lateralidad, tanto izquierda, derecha, frente y atrás. Por eso, a mí me hace, yo cuando veo las pruebas en campo libre, y yo mi cabina en campo libre tengo 8 altavoces en círculo, ¿no? Para poder detectar efectivamente la localización espacial del sonido y la lateralización del sonido. Entonces, cuando vemos que la persona es capaz de localizar y de lateralizar correctamente por ambos oídos, vemos que hay estereofonía. Es que la estereofonía precisamente es eso, y nos lo dicen todos los autores, es que la audición binaural es la que permite localizar el sonido, es la que nos permite tener inteligibilidad, es la que nos permite localizar, es la que nos permite la lateralización, es la que nos permite la sumación interaural. Cuando estamos haciendo todas esas pruebas, pues vemos que efectivamente existe simetría o no existe simetría. Vale. ¿Existe alguna bibliografía que recomiende sobre este tema de compatibilización estereofónica asimétrica? Bueno, yo me aficioné un poquito a la estereofonía leyendo a Polman. Ya el doctor Polman hablaba de la estereofonía y de las pruebas estereofónicas. La verdad es que casi nadie las utiliza. Es que es difícil también. Es decir, hacer pruebas estereofónicas, además de que es difícil, complicado y necesita tiempo. No sé cómo se va a hacer esto telemáticamente. A mí me lo tendrían que explicar, a ver cómo se puede ajustar una prótesis estereofónica telemáticamente, pero bueno. No hay mucha bibliografía al respecto, ¿eh? No hay mucha bibliografía al respecto. Vale. Nicolás García dice, Sebastián, he visto muchos casos de hipoacusia neurosensorial moderadas a severas que llegan al 100% de discriminación en silencio. ¿Cómo hacemos el proceso en casos de personas con hipoacusias retrococleares? Exactamente igual. Es decir, que tenga hipoacusia retrococlear o sea una hipoacusia coclear, la temática de la prueba es exactamente la misma. Es decir, es valorar si efectivamente lo que es el procesamiento auditivo central es correcto. Y entonces eso hay que hacerlo tanto para tipos de pruebas cocleares, retrococleares o cualquier otro tipo de pérdida auditiva. Es decir, la temática es exactamente la misma. Hacer las audiometrías que tienen que ser correctas. Audiometría verbal, sin lugar a dudas, que como ustedes están viendo, tiene que ser audiometría verbal con ruido y sin ruido, y en campo libre, sin lugar a dudas, y ya después la estereoaudiometría, es decir, ver cómo está la lateralización, cómo está la localización espacial y cómo está el equilibraje de la prótesis. Y a raíz de ahí vamos ajustando las prótesis, es decir, la prótesis no se ajusta solo y exclusivamente como hasta ahora se viene haciendo con pruebas REM en oído. No, no, no. Es decir, las pruebas REM nos van a decir si el audífono está funcionando como yo quiero que funcione. Pero ahora tengo que saber si efectivamente eso me está dando los resultados que yo quiero. ¿Y cómo sé si los resultados que yo quiero son los correctos? Pues haciéndole la audiometría verbal con las prótesis ajustadas estereofónicamente. Y si efectivamente estoy alcanzando los niveles de inteligibilidad que debe de alcanzar, porque ya lo hemos preajustado antes, lo hemos calculado antes, pues entonces sabemos que las prótesis están bien ajustadas. Y lo sabemos de forma objetiva, es decir, yo no le voy a preguntar al paciente cómo está oyendo. Yo una vez que termino de hacer todas las pruebas estereoaudiométricas, le digo al paciente, ¿ahora está usted oyendo correctamente? Y me dice, sí, ahora. Pero porque lo sé. Yo no tengo que quitarle al paciente todo el aparataje y entrar en la cabina y decirle, dígame usted cómo oye, o hágame usted este cuestionario de satisfacción para saber si está usted oyendo bien, ¿no? No lo necesito. Sé perfectamente si está oyendo bien o no está oyendo bien. Ojo, que eso no quiere decir que no necesite después un proceso de rehabilitación. Indudablemente lo va a necesitar porque es después de nosotros compatibilizar las prótesis, es después cuando viene el proceso de adaptación
del individuo a las prótesis, porque tiene que adaptarse a oír de forma distinta, que además lo dicen, es que oigo de forma distinta, evidentemente que oigo de forma distinta. Es que estamos cambiándole todos los parámetros de la audición. Y como se lo estamos cambiando, tiene que oír de forma distinta. Por eso también a las personas mayores les cuesta tanto trabajo adaptarse, porque claro, oír de forma distinta cuesta mucho. Claro, lo fácil, ¿qué es lo que es? Lo fácil es cuando tenemos pacientes que nos dice que le cuesta mucho trabajo, pues decirle, bueno, pues dígame usted cómo quiere que se lo ajuste. Y entonces les va dando la vez y dice, ahora estoy escuchando bien, ahora ya estoy... Bueno, estas personas, yo he hecho pruebas también que aquellas personas que tienen satisfacción con su prótesis, le hace pruebas con y sin audífonos y prácticamente están escuchando lo mismo. Un poquito más fuerte, pero prácticamente igual. Porque claro, ellos lo que quieren es tener, escuchar igual que antes, pero más fuerte, y ya está, ¿no? Pero si queremos realmente rehabilitar a una persona o a un niño, tenemos que hacerle una reestructuración de su sistema auditivo en cuanto a la forma de oír. Disculpa, Joana. María Bernal, que para quien no lo sabe es hija de Sebastián, que está asistiendo, quería decirte algo, Sebastián, al respecto sobre una de las preguntas, y voy también a pedir algo, por favor. Terminando esta pregunta, Joana, vamos a guardar las demás preguntas para cuando termine el fórum, porque vamos a algo así como con 1 hora y 15 de retraso, y entiendo que también hay otros 2 panelistas que tienen que participar, porque además Sebastián dará también su correo electrónico y Sebastián también hablará de las formaciones y capacitaciones que hacemos al respecto. Por favor, María, ¿estás en línea? Estoy. Adelante. Que me has hecho el lío, Carlos. A ver, es que antes has respondido a una pregunta y has dicho que si el 100% de inteligibilidad está en 90 decibelios, tienes que poner el ruido en 30 decibelios y va subiendo de 30 a 40, 40 a 50 y así. Y creo recordar, corrígeme, papá, si me equivoco, que no es así, sino que hay que ponerlo 30 decibelios menos. Es decir, si la señal está en 90 decibelios, hay que ponerlo en 60. Y de 60 se sube a 70, de 70 a 80 hasta igualarlo a 90. Correcto, eso es correcto. Sí, si lo he dicho más antes, gracias por rectificarme, pero realmente cuando es que se puede entender mal a la gente que te ha preguntado y por eso no sabía cómo decirte. No, perfecto, te lo agradezco enormemente que hayas intervenido y que me hayas corregido en ese lapsus. Que bueno, pues es cierto que si la señal está en 90, el ruido hay que ponerlo 30 decibelios por debajo en 60 decibelios. ¿No? Y a raíz de ahí, algo pasa. Y a raíz de ahí, pues hay que ir subiendo el ruido hasta que coincida la intensidad del ruido con la intensidad de la señal. Tenemos que darle paso a Carolina Grisen. Ha sido de verdad un placer. Y tú, Sebastián, sé que no te marchas, sé que vas a aguantar hasta el final, y sé que mañana vas a acompañarnos también. Con lo cual, creo que seguramente, como mañana también iniciaremos 30 minutos antes, pido por favor a las preguntas que quedaron, que por favor Joana Ramírez las mantenga y así los que acabáis de hacer las últimas preguntas, de todas formas, es la obligación de estar ahí presentes. Mandaré el correo electrónico por WhatsApp y si alguien quiere hacerme alguna pregunta o algo, pues estoy a su disposición.